Tal vez creciste en una familia, pero nunca te sentiste en casa. Tal vez creciste en una casa donde nunca faltó la comida, pero siempre faltó la calma. Tal vez nadie te gritó, pero tampoco te escucharon de verdad. Tal vez entendiste muy pronto que había emociones que no tenían lugar, preguntas que era mejor no hacer, y partes de ti que debían quedarse en silencio. Tal vez nunca te dejaron solo, pero jamás te sentiste realmente acompañado. Es probable que te enseñaran a portarte bien, pero no a sentirte en paz. Aquí aprendiste a vivir, pero no todo lo que aprendiste fue la verdadera representación de un hogar. Y creciste pensando que eso era normal, que eso era amor, que ese era tu lugar seguro. Pero algo dentro de ti siempre estuvo tenso, confundido, esperando algo diferente. Porque un hogar no es solo donde nacemos. Un hogar es donde podemos descansar sin miedo, donde no tenemos que estar siempre alertas con la sensación constante de que en cualquier momento algo malo va a suceder, donde no sentimos que debemos ganarnos el amor. Y si hoy te cuesta relajarte, si te cuesta confiar, si sientes que nunca terminas de pertenecer en ninguna parte, no es precisamente que haya algo mal contigo, porque es probable que hayas crecido en una familia que no supo ser un lugar seguro, pero que hoy, desde una mirada consciente y a través de tu presente, te darás el permiso de construir un hogar dentro de ti. Para saber cómo hacer esto, primordialmente hay que entender lo siguiente. Cuando una familia no fue realmente un hogar, no siempre lo sabemos de inmediato. De hecho, muchas veces lo entendemos mucho más tarde, cuando ya somos adultos y nos preguntamos por qué nos cuesta tanto descansar, por qué el cuerpo nunca termina de relajarse del todo, por qué incluso en los momentos tranquilos aparece una sensación sutil de alerta, como si algo pudiera romperse en cualquier instante. Y es que crecer en una familia que no supo ser hogar no siempre deja recuerdos claros de dolor, pero sí deja huellas profundas en la forma en la que aprendimos a estar en el mundo. No fue necesariamente un evento, ni una escena puntual, o un acontecimiento en específico. Fue un clima emocional constante, una atmósfera invisible en la que aprendiste a adaptarte, a leer silencios, a anticipar estados de ánimo, a medir tus palabras, a regularte demasiado pronto para no incomodar, para no preocupar, para no generar conflicto. En muchas familias no hubo un espacio real para la emoción, no porque no hubiera amor, sino porque los adultos también estaban cargando con sus propias historias no resueltas. Padres y madres que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, pero que no supieron sostener emocionalmente porque nadie los sostuvo a ellos. Entonces el niño aprende algo muy temprano. Aprende que hay emociones que no caben, que hay preguntas que incomodan, que hay partes de sí mismo que es mejor esconder. Aprende que la tranquilidad no es un estado natural, sino algo frágil que hay que cuidar, proteger o incluso controlar. Aprende que el vínculo no es un lugar donde descansar, sino un espacio donde hay que estar atento. Y así, sin darse cuenta, el niño deja de habitar su infancia para empezar a sobrevivir dentro de la familia. No sobrevive en el sentido dramático que solemos imaginar, sino en un sentido mucho más silencioso y profundo. Sobrevive emocionalmente. Se vuelve perceptivo, responsable, fuerte, maduro antes de tiempo. Aprende a sostener a otros cuando nadie le enseñó a ser sostenido. Aprende a portarse bien, a no molestar, a no pedir demasiado. Aprende a ocupar el lugar que el sistema familiar necesita que ocupe, incluso si ese lugar no es el que su alma necesitaba. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. Sobrevivir no es lo mismo que sentirse en casa. Muchas personas crecieron en familias donde funcionaba todo por fuera, pero por dentro nadie sabía cómo estar realmente presente. Familias donde se hablaba de responsabilidades, pero no de emociones. Donde se resolvían problemas prácticos, pero no se miraba el mundo interno. Donde se exigía adaptación, pero no se ofrecía contención. Y en ese contexto, el niño no aprende a confiar en la vida, aprende a adaptarse a ella. No aprende a relajarse en el vínculo, aprende a leerlo. No aprende a ser, aprende a responder. Desde la mirada de las constelaciones familiares, esto no ocurre por casualidad. Cada familia es un sistema que busca, por encima de todo, sobrevivir y mantenerse unido. Y cuando hay historias de dolor, pérdidas no elaboradas, miedos,
carencias o traumas en generaciones anteriores. El sistema se reorganiza para seguir funcionando, aunque eso implique que alguno de sus miembros, muchas veces los hijos, carguen con tensiones y dificultades que no les corresponden. El niño no elige esto de forma consciente, lo hace por amor. Un amor profundo, instintivo, que busca pertenecer. Porque para un niño, pertenecer es vida. Para un niño la familia lo es todo, porque el mundo es un lugar inmenso y en casa cree sentirse a salvo, seguro. Y aquí aparece una de las grandes confusiones que marcan a tantas personas en su adultez. Confundir pertenencia con hogar. Pertenecer no siempre significa estar a salvo. Muchas veces significa adaptarse a un clima emocional que no es nutritivo, pero que garantiza el vínculo. El niño prefiere perder partes de sí mismo antes que perder a su familia. Prefiere silenciar su mundo interno antes que arriesgar la conexión. Y así, poco a poco, va construyendo una identidad que no nace del deseo, sino de la necesidad. Por eso, cuando crecemos, puede que tengamos una vida aparentemente ordenada, pero internamente sentimos que algo no encaja del todo. Relaciones donde damos demasiado, vínculos donde nos cuesta pedir, espacios donde seguimos midiendo lo que decimos, lo que sentimos, lo que anhelamos y queremos, cuerpos que no saben descansar, mentes que están siempre un paso adelante, anticipando, controlando, protegiendo. Y muchas veces nos juzgamos por eso. Pensamos que somos ansiosos, desconfiados, exagerados o demasiado sensibles. Pero rara vez miramos la raíz. No aprendimos a sentirnos seguros en el lugar donde todo comienza. Una familia que no fue un lugar seguro no siempre fue una familia mala. A veces fue una familia cansada. A veces fue una familia atravesada por el miedo. A veces fue una familia donde los adultos estaban emocionalmente ausentes, aunque físicamente presentes. A veces fue una familia donde el dolor no tenía palabras, pero sí consecuencias. Y el niño, en lugar de ser protegido por el sistema, se convierte en quien sostiene el equilibrio. Se vuelve el que comprende, el que se adapta, el que no hace ruido. Y eso, aunque parezca fortaleza, es una carga demasiado grande para un corazón pequeño. Con el tiempo, este aprendizaje se vuelve automático. Ya no hace falta que nadie nos diga qué hacer o qué callar, porque el cuerpo lo aprendió. El sistema nervioso se configuró para estar alerta. La calma se vuelve sospechosa. El silencio no es descanso, es tensión. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tu vida parece ir bien por cierto tiempo y eso te angustia? Como si sintieras que debes estar constantemente atravesando por algo malo para realmente sentirte vivo. Esto muy probablemente pueda deberse a la relación que tienes con la palabra seguridad y calma, donde incluso el amor se siente como algo que hay que ganar, no como algo que se recibe. Y aunque cambiemos de casa, de ciudad o de relaciones, esa sensación nos acompaña, porque no está afuera, está dentro. Es el eco de una infancia donde el hogar no fue un refugio emocional. Pero hay algo profundamente importante que empieza a revelarse cuando miramos esto con conciencia. Nada de esto fue un error tuyo. No fue que no supiste adaptarte mejor, fue que te adaptaste demasiado bien. No fue que no supiste amar, fue que aprendiste a amar desde un lugar de supervivencia. No fue que seas incapaz de relajarte, fue que tu cuerpo aprendió que estar alerta era necesario. Desde las constelaciones familiares, cuando alguien puede mirar su historia sin juicio, algo se ordena internamente. Cuando puede decir, aunque sea en silencio, esto fue lo que hubo, y fue suficiente para sobrevivir, pero no para descansar. Empieza un movimiento nuevo, un movimiento que no busca culpar a la familia, ni idealizarla, sino verla con honestidad. Porque solo cuando dejamos de negar lo que fue, podemos abrirnos a algo distinto. Y aquí es donde esta idea empieza a ir más allá. Porque reconocer que la familia no fue un lugar seguro no es quedarse en el dolor, ni victimizarse, es abrir la puerta a una comprensión más profunda. La seguridad no siempre se recibe, a veces se construye. El hogar no siempre se hereda, a veces se crea. Y ese proceso no comienza afuera, comienza adentro, cuando dejamos de exigirle al pasado lo que no pudo darnos y empezamos a preguntarnos qué necesitamos hoy para sentirnos, por primera vez,
verdaderamente en casa. Y lo más transformador de todo es esto: cuando alguien logra entender que su dificultad para relajarse, para confiar o para sentirse parte, no es un defecto, sino una consecuencia, deja de luchar contra sí mismo. Empieza a escucharse, empieza a tratarse con más suavidad, empieza a darse el permiso de vivir distinto. Porque el problema nunca fue que algo estuviera mal contigo. El problema fue que creciste en un sistema donde la seguridad emocional no estaba disponible. Y ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de crearla. Y entonces aparece una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, pero que cambia todo cuando empieza a resonar por dentro. ¿Qué es realmente un hogar? No lo que nos dijeron que era, no la definición social, no la idea romántica, sino un hogar de verdad, uno que se siente en el cuerpo. Un hogar no es solo un lugar físico, no es solo un apellido compartido, no es solo permanecer juntos pase lo que pase. Un hogar es un espacio donde nuestra esencia y nuestro ser puede bajar la guardia, donde no hace falta estar en alerta, donde uno no tiene que adivinar el humor del otro para sentirse a salvo, donde el afecto no depende del comportamiento, donde equivocarse no pone en riesgo el vínculo, donde el silencio no es amenaza y la emoción no es problema. Un hogar es un lugar interno y externo donde no tienes que desaparecer para pertenecer, donde no tienes que reducirte, callarte o endurecerte para seguir siendo parte, donde puedes ser vulnerable sin miedo a perder el amor, donde no necesitas ganarte tu lugar a través del sacrificio, la complacencia o la utilidad. Y cuando miramos esto con honestidad, muchas personas empiezan a darse cuenta de algo incómodo pero sincero y real. Crecieron en familias que funcionaban, pero no eran hogar. Familias que se mantuvieron unidas, pero no seguras. Familias que confundieron estabilidad con rigidez, amor con sacrificio, pertenencia con lealtad ciega. En muchos sistemas familiares, la idea de hogar se distorsionó hace generaciones. Para algunos, hogar significó aguantar. Para otros, significó no hablar. Para otros, significó cumplir. Familias donde el mensaje implícito era: aquí no se siente, aquí se sigue. Donde estar juntos era más importante que estar bien. Donde separarse era visto como traición, pero quedarse infeliz era normal. Donde se enseñó que el conflicto era peligroso, que la diferencia era amenaza, que poner límites era egoísmo. Y todo eso se transmitió, no con palabras, sino con gestos, silencios, miradas, tensiones que se respiraban en el ambiente. Por eso hay personas que dicen: yo vengo de una buena familia, pero cuando hablan de su infancia, nunca aparece la calma. Aparece el esfuerzo, aparece el yo entendí, aparece el yo no quería molestar, aparece el yo me hice fuerte. Y ahí hay una pista, porque cuando una familia fue realmente hogar, no hace falta justificarse tanto, no hace falta explicar. El cuerpo lo sabe, el recuerdo se siente distinto, hay descanso en la memoria, hay suavidad. Muchas familias creyeron que darlo todo materialmente era suficiente. Creyeron que mientras hubiera comida, techo y estudio, lo demás se resolvía solo. Otras creyeron que amar era controlar. Otras que amar era exigir. Otras que amar era sacrificarse hasta desaparecer. Y así se fue formando una idea equivocada de hogar, donde lo importante no era cómo se sentían los miembros del sistema, sino que el sistema no se rompiera. Como si la prioridad fuera sostener la estructura, incluso a costa de la vida emocional de quienes la habitaban. Y en ese contexto, el niño aprende algo muy profundo. Aprende que el hogar no es un lugar donde descansar, sino un lugar que hay que sostener. Aprende que si baja la guardia, algo puede salir mal. Aprende que su bienestar es secundario frente a la estabilidad familiar. Aprende que su sensibilidad es un problema, que su necesidad es una carga, que su diferencia es un riesgo. Y sin darse cuenta, empieza a ser fiel no al amor, sino a una forma de sobrevivir que se confunde con pertenencia. Aquí es donde las lealtades toman una forma distinta a la que solemos nombrar. No se trata solo de repetir destinos o cargar dolores antiguos. Se trata de algo más sutil y más cotidiano. Ser leal a una definición distorsionada de hogar. Ser fiel a la idea de que el amor duele, de que estar juntos implica aguantar,
de que irse es fallar, de que elegir algo distinto es romper el sistema. Muchas personas no se quedan en familias que no fueron hogar por amor consciente. Se quedan por fidelidad a una narrativa que dice: así son las cosas, así fue siempre, así nos tocó. Y cuando alguien empieza a cuestionar eso, cuando empieza a sentir que necesita algo diferente, algo dentro se tensa. Aparece la culpa, aparece el miedo, aparece esa sensación difícil de explicar, como si al pensar en irse, en diferenciarse o en construir otra forma de vida, estuviera haciendo algo profundamente incorrecto. No porque alguien se lo diga, sino porque el sistema interno aprendió que moverse es peligroso. Desde esta mirada, el miedo de irse no siempre es miedo a la soledad. Muchas veces es miedo a dejar de ser quien sostiene, miedo a romper un equilibrio que se mantuvo gracias a tu adaptación, miedo a que si tú estás bien, alguien más quede mal, miedo a que tu bienestar evidencie el dolor no resuelto de toda tu familia. Porque cuando alguien se permite vivir mejor, sin sacrificarse, sin cargar, sin permanecer en lugares que no son hogar, el sistema entero queda confrontado con una pregunta incómoda. ¿Era necesario sufrir tanto? Por eso irse no siempre significa irse físicamente. A veces irse es dejar de participar en dinámicas que te dañan. Es dejar de ocupar el rol que te asignaron. Es dejar de ser el que comprende, el que aguanta, el que no pide. Es empezar a decir no. Es empezar a elegir distinto. Y eso, para muchos sistemas familiares, se siente como una amenaza. No porque no haya amor, sino porque hay miedo al cambio. La lealtad, entonces, no es solo repetir la historia, es sostener una identidad familiar construida sobre la supervivencia. Es seguir habitando una definición de hogar que no incluye la paz. Y cuando alguien empieza a darse cuenta de esto, aparece un conflicto interno muy profundo. Una parte quiere quedarse porque ahí están los vínculos, la historia, la pertenencia, y otra parte necesita irse porque ahí no hay descanso, no hay espacio, no hay hogar. Y ambas partes tienen razón desde su lógica. Lo transformador ocurre cuando entendemos que irse no siempre es abandonar a la familia, sino abandonar una idea equivocada de hogar. Que diferenciarse no es rechazar el origen, sino honrar la vida que quiere continuar de otra manera. Que dejar de ser leal al sufrimiento no significa dejar de amar. Significa amar con más conciencia. Y aquí hay algo esencial. Muchas personas no se van porque todavía esperan que la familia se convierta en el hogar que no fue. Esperan que algún día llegue la validación, el reconocimiento, la comprensión que faltó. Esperan que algo cambie. Y mientras esperan, siguen postergando su propia vida. Siguen adaptándose. Siguen callando. Siguen sosteniendo. Pero el hogar que no se construyó entonces, no se construye desde la espera. Se construye desde el permiso. Cuando alguien puede ver con claridad que su familia hizo lo que pudo, pero no supo ser un lugar seguro, algo se libera, porque deja de exigirle al pasado lo que no puede dar, deja de quedarse por esperanza, y empieza a moverse desde una verdad más adulta. Necesito algo distinto, y eso no me hace desleal, me hace honesto, y en ese punto, el miedo de irse empieza a transformarse. Ya no es un miedo ciego. Es un miedo comprensible. No es el miedo de un niño que depende, es el miedo de un adulto que está aprendiendo a elegir. Y cuando ese miedo se mira con respeto, cuando se entiende de dónde viene, pierde fuerza, porque ya no gobierna desde la culpa, sino que acompaña un proceso de crecimiento. Tal vez la lealtad más profunda no sea quedarse, sino animarse a redefinir qué es un hogar. Tal vez el acto más amoroso no sea seguir sosteniendo una estructura que no cuida, sino crear una nueva forma de estar, donde la pertenencia no exija renuncia, donde el amor no duela, donde la familia deje de ser un lugar de tensión y se convierta, al menos internamente, en un origen honrado pero no determinante. Y cuando alguien llega a este punto, algo empieza a cambiar de verdad, porque ya no busca un hogar donde no lo hubo. Empieza a construirlo desde otro lugar, desde la conciencia, desde el límite, desde el cuidado propio, desde la elección. Y eso, aunque al principio dé miedo, es el comienzo de una libertad profunda. Una libertad que no rompe con la familia,
pero que deja de vivir atrapada en una idea de hogar que nunca fue segura. Y es justamente en ese punto del que veníamos hablando, cuando alguien empieza a darse cuenta de que quedarse no siempre es amor, y que irse no siempre es traición, donde surge una pregunta distinta, mucho más silenciosa, pero profundamente transformadora. Si el hogar no estuvo allí, si la familia no supo ser ese lugar seguro, entonces, ¿dónde se construye un hogar? ¿Se construye afuera, con otras personas, en otro lugar? ¿O hay algo más profundo que todavía no hemos mirado? Porque muchas personas, cuando escuchan la idea de construir un hogar dentro de sí mismos, sienten que es una frase bonita, pero lejana. Algo que suena bien, pero que no saben cómo llevar a la vida real. Y sin embargo, hay historias que muestran que esto no es una metáfora vacía, sino un proceso humano, posible, profundamente real. La historia de Laura es una de ellas. Laura creció en una familia que, desde afuera, parecía correcta. No había caos visible ni historias escandalosas que contar. La casa siempre estaba limpia, cada cosa en su lugar. Los horarios se cumplían. Las responsabilidades estaban claras desde muy temprano. Era una familia que funcionaba, que respondía a lo que socialmente se esperaba de ella. Nadie faltaba, nadie sobraba, nadie parecía desbordarse. Y justamente por eso, durante muchos años, Laura creyó que no tenía derecho a sentirse incómoda, confundida o triste con su historia. Su madre, Ana Lucía, era una mujer profundamente responsable, de esas que sostienen todo sin quejarse demasiado, que siempre están ocupadas, que hacen lo que hay que hacer incluso cuando ya no tienen fuerzas. Ana Lucía se exigía mucho a sí misma, y sin darse cuenta, exigía lo mismo a los demás. No era dura en palabras, pero sí en gestos. Vivía cansada, con la sensación constante de que no podía bajar la guardia, de que si ella no estaba atenta, todo podía desordenarse. El amor que ofrecía era real, pero estaba atravesado por el deber, por el sacrificio, por la idea de que amar era hacerse cargo, no necesariamente detenerse a sentir. El padre de Laura, Andrés, estaba presente físicamente. Volvía a casa, se sentaba a la mesa, cumplía con su rol, pero emocionalmente parecía lejos. Hablaba poco, preguntaba lo justo, escuchaba sin profundizar. No era un hombre tosco ni ausente en el sentido clásico. Simplemente no sabía cómo acercarse emocionalmente. Había aprendido a callar lo que sentía, a mantenerse firme, a no mostrar demasiado. Y en esa distancia silenciosa, Laura aprendió que había mundos internos que no se compartían. En esa casa no había grandes acontecimientos fuertes emocionales, pero tampoco había espacio para el error, para la fragilidad o para el desorden emocional. No estaba permitido romperse, porque nadie sabía muy bien qué hacer con eso. Nadie sabía bien cómo abrazar la fragilidad del otro. Si alguien se angustiaba, rápidamente se buscaba una solución práctica. Si había tristeza, se minimizaba. Si aparecía el miedo, se lo tapaba con frases tranquilizadoras que no contenían del todo. No había gritos, pero tampoco abrazos que sostuvieran cuando algo dolía de verdad. Y hubo algo muy específico que marcó la infancia de Laura, aunque durante mucho tiempo no supo ponerle nombre. Tenía alrededor de 11 años cuando ocurrió. Un día volvió del colegio con una angustia que no entendía del todo. Había tenido un problema con una compañera. Se había sentido excluida, sola, confundida. No era algo grave desde la mirada adulta, pero para ella lo era todo. Al llegar a casa, buscó a su madre. Ana Lucía estaba en la cocina, apurada, resolviendo 1000 cosas al mismo tiempo. Laura intentó hablar, pero las palabras le salían entrecortadas. Empezó a llorar. Su madre la miró, se acercó, le limpió las lágrimas y le dijo algo que parecía inofensivo. No llores por eso, no es para tanto. Tienes que ser fuerte. No hubo mala intención, no hubo rechazo, pero tampoco hubo espacio. Nadie se sentó con ella a escuchar qué había pasado, cómo se sentía, qué necesitaba. El mensaje fue claro, aunque nadie lo dijera explícitamente. Eso que sientes es demasiado, no cabe aquí. Laura se fue a su cuarto con una sensación extraña. No de enojo, no de abandono evidente,
sino de confusión. Algo dentro de ella se cerró. Aprendió, sin saberlo, que sus emociones no eran prioridad, que debía regularse sola, que sentir demasiado podía ser una carga para los demás. Y ese aprendizaje se repitió de muchas formas a lo largo de los años. No con palabras duras, sino con silencios, con apuros, con soluciones rápidas que evitaban entrar en lo emocional. Así, Laura creció siendo una niña frágil. No daba problemas, entendía rápido, se adaptaba, y los adultos lo celebraban. Decían que era madura, independiente, fuerte. Nadie vio que esa fortaleza era una estrategia. Nadie notó que esa independencia escondía una soledad temprana, porque la familia no era mala, no lastimaba de forma consciente, pero tampoco sabía ser un lugar donde la emoción pudiera quedarse, desplegarse y ser consolada. Y eso es lo que muchas personas tardan años en comprender, que una familia puede amar y aún así no saber ser hogar, que puede haber cuidado y aún así faltar seguridad emocional, que puede haber presencia y aún así no haber refugio, y que crecer en ese contexto no deja heridas visibles, pero sí deja una marca profunda, la sensación de que uno tiene que arreglárselas solo, incluso cuando está rodeado de gente. Pero hubo un momento clave en su vida, uno de esos que parecen pequeños por fuera, pero lo cambian todo por dentro. Una noche, después de un día largo, Laura llegó a su departamento, se sentó en el sofá y se dio cuenta de que no sentía alivio. Estaba sola, nadie le exigía nada, no había peligro real, y aún así, su cuerpo seguía en alerta. Fue ahí cuando una idea la atravesó con una claridad que dolía. Nunca había tenido un lugar donde sentirse realmente en casa, no en su infancia, no en su familia, y ahora tampoco, aunque viviera sola. Esa noche lloró como no lo hacía desde niña, no por algo concreto, sino por algo más profundo, la sensación de no haber tenido nunca un lugar seguro donde simplemente ser. Y por primera vez, no se dijo que no era para tanto. Por primera vez, no se apuró a estar bien. Se quedó ahí, sintiendo. Y ese fue el primer gesto de hogar que tuvo consigo misma. A partir de ahí, algo empezó a cambiar lentamente. No fue una decisión radical, ni una transformación inmediata. Fue un proceso silencioso. Laura empezó a notar cómo se hablaba internamente. Descubrió que repetía la misma voz que había escuchado de niña. No exageres, no es tan grave, puedes con esto. Y empezó poco a poco a hablarse distinto, a preguntarse qué necesitaba, a permitirse descansar sin culpa, a validar su cansancio, a escuchar su miedo sin juzgarlo. También empezó a mirar a su familia con otros ojos, no para culpar, sino para comprender. Entendió que su madre nunca supo dar calma porque nadie se la dio a ella, que su padre se había desconectado emocionalmente para sobrevivir a su propia historia, que no fue falta de amor, fue falta de recursos. Y al entender eso, algo se acomodó dentro. Dejó de esperar que ellos le dieran hoy lo que no pudieron dar entonces. Y ahí ocurrió algo muy importante. Laura dejó de buscar hogar en la aprobación de los demás. Dejó de intentar encajar a cualquier precio. Empezó a elegir vínculos donde podía ser ella misma, aunque eso implicara perder algunos. Empezó a decir no, aunque temblara. Empezó a irse de lugares que se parecían demasiado a su infancia, aunque fueran conocidos. Construir un hogar dentro de sí no significó aislarse ni volverse autosuficiente. Significó algo mucho más profundo. Convertirse en el adulto que su niña interior necesitó. Aprender a quedarse con ella cuando algo dolía. Aprender a no abandonarse cuando aparecía el miedo. Aprender a sostenerse emocionalmente sin exigirse perfección. Hubo un día, tiempo después, en el que Laura visitó la casa de su infancia. Nada había cambiado afuera. Los mismos muebles, las mismas rutinas, pero algo dentro de ella era distinto. Por primera vez, no se sintió pequeña. No se sintió obligada a adaptarse. Pudo estar y también pudo irse sin culpa. Y al salir, se dio cuenta de algo que la emocionó profundamente. Por primera vez, su hogar no dependía de ese lugar. Su hogar estaba en su cuerpo cuando respiraba sin miedo, en su voz cuando se hablaba con amor, en sus límites cuando se respetaba, en su capacidad de elegir lo que le hacía bien. Y entendió algo que cambió su vida.
El hogar que no tuvo no era una condena, era una tarea pendiente, una que ahora podía asumir con conciencia, porque construir un hogar dentro de uno mismo no borra el pasado, pero sí transforma el presente. No rompe con la familia, pero rompe con la idea de que el amor debe doler. No niega el origen, pero deja de vivir atrapado en él. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, algo de Laura te resulte familiar. Tal vez no tuviste su nombre, ni su casa, ni su familia exacta, pero sí esa misma sensación de no haber tenido un lugar seguro. Y si es así, hay algo importante que necesitas saber. No llegas tarde. Nunca es tarde para empezar a habitarte de otra manera. Nunca es tarde para darte lo que no recibiste. Nunca es tarde para construir, por fin, un hogar dentro de ti. Es muy probable que escuchando esta historia reconocieras algo en ti. Tal vez no te llamas Laura. Tal vez tus padres tuvieron otros nombres, otras formas, otros silencios, pero la sensación es la misma. Esa sensación de haber crecido en un lugar que funcionaba, pero que no siempre sostenía. En una familia que cumplía, pero que no siempre abrazaba. En una casa que tenía paredes, pero que no siempre fue hogar. Y aquí está la parte más importante de todo este camino. No se trata de culpar, no se trata de señalar, no se trata de quedarte atrapado en el pasado. Se trata de comprender, porque cuando comprendes, algo se ordena dentro de ti. Cuando comprendes, el cuerpo deja de pelear. Cuando comprendes, el alma baja los hombros y puede por fin descansar. Laura no sanó cuando sus padres cambiaron. Laura no sanó cuando su historia fue distinta. Laura sanó el día que entendió algo esencial, que nadie le debía el hogar que no supieron construir, pero que ella sí podía regalárselo a sí misma. Construir un hogar dentro de ti no es un acto romántico, es un acto profundo, valiente, revolucionario. Es mirarte cuando te equivocas y no abandonarte. Es permitirte sentir sin juzgarte. Es escucharte sin minimizarte. Es sostenerte incluso cuando nadie más sabe cómo hacerlo. Un hogar interno no grita, no exige, no humilla. Un hogar interno espera, acompaña, contiene. Y cuando ese hogar empieza a existir dentro de ti, algo cambia para siempre. Dejas de buscar afuera lo que nunca estuvo disponible. Dejas de mendigar afecto. Dejas de demostrar que eres suficiente, porque lo sabes. Desde ese lugar tus relaciones cambian. Tu forma de amar cambia. Tu manera de estar en el mundo se vuelve más suave y más firme al mismo tiempo. Ya no eliges desde la herida, eliges desde la presencia. Ya no te quedas por miedo, te quedas por elección. Ya no huyes cuando algo duele, te acompañas. Ese es el verdadero acto de sanación sistémica. No repetir la historia, no cargar lo que no te corresponde, no seguir esperando que alguien llegue a darte lo que ahora tú sabes darte. Y si este contenido te acompañó, te sostuvo o te dio claridad, suscríbete a Café para tu Alma. Aquí seguimos caminando juntos, sorbo a sorbo, historia a historia, sanando lo que duele con una mirada más amorosa y más consciente. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. A veces, una sola palabra llega en el momento exacto y lo cambia todo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirte sentir. Gracias por elegirte. Nos encontramos en el próximo café para seguir construyendo desde adentro el hogar que siempre estuvo esperando por ti.